¿Cómo era realmente la vida cotidiana de María, la Madre de Jesús? Hermanos amados, para entender la vida de María, es necesario apartar por un momento las capas de la tradición posterior y volver al origen, a la mujer concreta, de carne y hueso, que vivió bajo la sombra del Imperio Romano. María no nació entre privilegios. Su nacimiento ocurrió en el silencio de una familia judía común. María pertenecía a la tribu de Judá y era descendiente del rey David, lo que confirmaba el linaje mesiánico de Jesús según la carne. Los textos más antiguos dicen poco sobre su infancia. La tradición posterior conserva los nombres de sus padres, Joaquín y Ana. Pero más allá de esa memoria transmitida por generaciones, lo que podemos afirmar con mayor firmeza es el contexto en el que creció. El de una familia judía humilde, profundamente ligada a la fe de Israel y a la disciplina de la vida doméstica. Su casa probablemente no era distinta de otras viviendas galileas de su tiempo. Muros de piedra local, espacios reducidos, un interior austero, donde cada objeto tenía una función precisa. No había abundancia, había orden, esfuerzo y necesidad. La vida cotidiana no dejaba espacio para lo superfluo. Todo debía aprovecharse, todo exigía cuidado. Desde niña, María habría escuchado las historias que daban identidad a su pueblo, no como relatos lejanos, sino como memoria viva. Abraham llamado desde tierras extrañas, Moisés enfrentando al faraón, el éxodo, el desierto, la alianza, los jueces, los reyes, los profetas, la promesa de un Dios que no abandonaba a Israel incluso cuando la historia parecía desmentirlo. Esas historias no eran entretenimiento, eran formación, eran la estructura interior de la esperanza. Así se fue formando el mundo de María. En el judaísmo del primer siglo, la fe no estaba separada de la vida diaria. No era un asunto reservado al templo o a las festividades. Respiraba dentro de la casa. Marcaba las comidas, los descansos, las oraciones y el calendario. El Shabbat interrumpía el ritmo del trabajo y recordaba a cada familia que el tiempo, incluso en medio de la pobreza, pertenecía a Dios. Las fiestas religiosas renovaban la memoria de un pueblo que vivía mirando hacia atrás para no perder el sentido del presente. María creció dentro de esa atmósfera. Aprendió a mirar el mundo desde la fidelidad de Dios antes que desde la estabilidad de la política. Y eso no era un detalle menor, porque la política de su tiempo estaba marcada por la tensión. Roma no era una idea abstracta, era una presencia concreta. Se sentía en los tributos, en el orden impuesto, en la desigualdad, en la vigilancia, en la fragilidad de la vida campesina. Israel vivía entre la resignación práctica y la esperanza religiosa. Los antiguos profetas habían hablado de restauración. Habían anunciado que Dios intervendría. Habían dejado sembrada la expectativa de un ungido, de un Mesías, de un tiempo nuevo. Esa esperanza atravesaba conversaciones, plegarias, interpretaciones y silencios. María creció oyendo esas promesas. Pero mientras la gran historia seguía su curso, la vida de una niña en Galilea avanzaba por caminos mucho más concretos. Aprendía las labores del hogar junto a su madre. Observaba a los adultos administrar recursos escasos. Descubría el valor de cada alimento, de cada tela, de cada vasija. La educación femenina no se daba en instituciones formales como las del mundo moderno. Se transmitía dentro de la casa por repetición, ejemplo y disciplina. Allí se enseñaba a moler el grano, amasar el pan, conservar el agua, cuidar a los más pequeños, remendar ropa, mantener el fuego, ordenar el espacio doméstico, respetar la pureza ritual y sostener la vida familiar con discreción y fortaleza. Era una educación práctica, pero no por eso menos profunda. En cada tarea había una visión del mundo.
En cada gesto se aprendía algo sobre responsabilidad, modestia, constancia y pertenencia. Así fue creciendo María. Para su comunidad no había nada extraordinario en ella. Era una hija más del pueblo de Israel, una niña que, con el tiempo, se convertiría en joven y luego en esposa. Su futuro parecía seguir el curso de tantas otras mujeres de su tiempo. Matrimonio, maternidad, trabajo silencioso, transmisión de la fe a la siguiente generación. Nada, a simple vista, parecía anunciar que su nombre quedaría unido para siempre a una de las historias más influyentes de la humanidad. Y, sin embargo, la historia rara vez comienza en los lugares que el poder considera importantes. A menudo nace en lo pequeño, en lo no registrado, en vidas que parecen comunes mientras todavía no se entiende su alcance. Los años pasaron con la lentitud propia de las aldeas. En Nazaret, el tiempo no se medía por decisiones imperiales ni por rumores de capitales lejanas. Se medía por las estaciones, por la siembra y la cosecha, por la lluvia escasa, por el ritmo del trabajo y por la continuidad de las familias. En ese mundo, crecer era asumir responsabilidades temprano. Cada día comenzaba antes del amanecer. El fuego debía encenderse. El agua había que buscarla. El grano debía molerse. El pan no aparecía hecho. Requería fuerza en los brazos, paciencia en las manos y tiempo. María habría conocido bien el desgaste físico de la molienda, el peso de las vasijas, el calor del horno de barro, la repetición de tareas que sostienen la vida sin recibir reconocimiento. Nada se desperdiciaba en una casa humilde. Un trozo de tela tenía valor. Una herramienta rota no se tiraba sin más, se reparaba. La comida se medía, los recipientes se cuidaban. La pobreza no era una abstracción moral, era una administración constante del límite. Pero la vida no era solo carga, también era comunidad. En una aldea pequeña todos se conocían. Las mujeres se encontraban camino al pozo, intercambiaban noticias, compartían nacimientos, acompañaban duelos, preparaban bodas, sostenían entre todas la trama invisible de la vida cotidiana. Ese tejido comunitario no anulaba los conflictos, pero sí impedía el aislamiento. La existencia era compartida, y mientras esa vida transcurría en lo visible, la identidad de Israel se fortalecía en lo invisible, las bendiciones pronunciadas en la mesa. La memoria de la Pascua, la lectura de las antiguas promesas, la espera del Dios que había actuado antes y podía actuar otra vez. En ese clima se formó el carácter de María, no como el de una figura pública, sino como el de una joven profundamente enraizada en la fe de su pueblo. Cuando dejó atrás la niñez y entró en la juventud, el horizonte de su vida se volvió más concreto. En la sociedad judía del primer siglo, ese paso tenía un sentido claro. Era el tiempo del matrimonio. No se trataba de una elección romántica en el sentido moderno. El matrimonio era una alianza familiar, un pacto social y religioso, una estructura de continuidad dentro de la comunidad. Las muchachas solían comprometerse siendo muy jóvenes. Muchos estudiosos sitúan la edad probable de María entre los 14 y 15 años. Hoy esa edad resulta chocante, pero en aquel contexto, la vida adulta comenzaba pronto. La esperanza de vida era más corta, el trabajo empezaba temprano y formar un hogar era parte central de la continuidad del pueblo. Fue entonces cuando apareció en su historia el nombre de José. Los evangelios lo presentan como un tectón. La palabra suele traducirse como carpintero, aunque su sentido es más amplio. Un tectón era un artesano constructor, alguien capaz de trabajar madera y piedra, fabricar herramientas, reparar estructuras, levantar elementos simples de una vivienda o resolver necesidades materiales de la comunidad. Era un oficio humilde, sí,
pero respetable. Requería destreza, resistencia y paciencia. José pertenecía al mismo mundo que María, el de la sencillez, el trabajo manual y la dignidad sin prestigio. No era un hombre de poder, era un hombre útil, y en una aldea como Nazaret eso importaba. El compromiso entre ambos habría seguido las costumbres judías de su tiempo. Primero venía el desposorio, el Kiddushin, que no era un simple anuncio, sino un vínculo legal y religioso. Desde ese momento, aunque todavía no vivieran juntos, eran considerados marido y mujer. Después venía un período de espera. La joven permanecía en la casa de su familia mientras el futuro esposo preparaba el hogar. Todo parecía avanzar con normalidad. La historia de María seguía el curso previsto. Un nuevo hogar, una familia, la continuación de la vida común. Nada en el aspecto exterior anunciaba una interrupción, y entonces ocurrió lo inesperado. Notemos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 28. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Hermanos amados, el ángel Gabriel le dijo 3 cosas a María. Cada una de ellas era verdaderamente cierta respecto a ella, quien recibió un privilegio único entre todas las personas de la historia. En primer lugar, ella era muy favorecida. En segundo lugar, el Señor estaba con ella. En tercer lugar, ella fue bendecida. La reacción de María no fue grandiosa, fue humana. Se turbó. No comprendía por qué se le decía aquello ni qué implicaban esas palabras. Esa respuesta la acerca más a nosotros que cualquier idealización posterior. No aparece como alguien ajeno al temor, sino como alguien que escucha, se desconcierta y pregunta. Luego vino el anuncio: «Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Y junto con el anuncio, una afirmación sobre el destino del niño. «Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Para una joven judía formada en la esperanza de Israel, estas palabras remitían de inmediato al horizonte mesiánico. No eran una información neutra, eran una sacudida. Pero el relato espiritual no eliminaba el conflicto humano, lo hacía más agudo. María estaba desposada con José, pero todavía no convivían. En ese contexto, un embarazo antes de la consumación del matrimonio no era una dificultad menor. Era un escándalo potencial. La ley judía consideraba muy seriamente la fidelidad en el matrimonio. Y aunque bajo dominio romano no siempre se aplicaban de forma literal las penas más duras previstas en textos antiguos, la vergüenza pública, la sospecha y la deshonra seguían siendo amenazas reales. Una mujer en esa situación podía perderlo todo: su vínculo, su reputación, su estabilidad, su lugar dentro de la comunidad. Nazaret, además, era pequeña. Allí no existía el anonimato. Las miradas observaban, las versiones circulaban, la honra familiar pesaba. Por eso la pregunta de María no es una objeción fría, sino una reacción profundamente humana. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La respuesta del mensajero se mueve en el terreno del misterio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego, la frase que atraviesa el relato como una clave total: porque nada hay imposible para Dios. En ese instante, la decisión de María adquiere su verdadera magnitud. No se trata solo de aceptar una misión elevada.
se trata de consentir a algo que podía costarle seguridad, reconocimiento y futuro. Aceptar implicaba confiar cuando todavía no existía ninguna prueba visible de que el mundo comprendería lo que estaba ocurriendo. Y aún así, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Es una frase breve, pero en ella cabe una vida entera. No hay teatralidad, hay entrega. Sin embargo, después del anuncio celestial, empezaba la parte más difícil, el descenso del misterio a la realidad diaria. Porque el cielo había hablado, pero la tierra todavía no sabía nada. Y la primera prueba no sería una visión, sino la reacción de las personas. En los días siguientes, María cargó un secreto inmenso. A su alrededor, la vida continuaba con su apariencia habitual: las mismas calles, las mismas tareas, el mismo pozo, los mismos vecinos, pero dentro de ella todo había cambiado. Entonces tomó una decisión: viajar hacia la región montañosa de Judea para visitar a su pariente Elizabeth. No era un trayecto breve. Desde Nazaret hasta esa zona había más de 100 kilómetros. Era un viaje largo, áspero, hecho por caminos irregulares y sendas usadas por comerciantes, peregrinos y campesinos. Para una joven no dejaba de ser una travesía exigente. Su llegada a la casa de Elizabeth marca uno de los encuentros más intensos del relato. Elizabeth era mayor. Había vivido muchos años con la herida de la esterilidad y ahora esperaba un hijo. María, en cambio, estaba en el inicio de un misterio que apenas empezaba a comprender. Una llevaba la experiencia de la espera prolongada. La otra, el desconcierto de lo inesperado. Cuando se encontraron, el Evangelio de Lucas describe una escena de reconocimiento mutuo. Elizabeth bendice a María y bendice también al hijo que lleva en su vientre. Para María, ese momento debió significar alivio, confirmación y consuelo. Lo que había escuchado en secreto encontraba ahora eco en otra vida. Y fue allí donde pronunció el canto que la tradición llamó Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese cántico no es solo una oración privada, es también una declaración sobre la manera en que Dios actúa en la historia. Habla de un Dios que mira la pequeñez, que levanta a los humildes, que derriba la arrogancia del poder y se acuerda de sus promesas. No es un texto de evasión. Es una inversión del orden aparente del mundo. En labios de una joven Galilea, esas palabras tienen un peso particular. Ella no habla desde la influencia, habla desde la periferia, y precisamente desde ahí reconoce la acción de Dios. María permaneció con Elizabeth alrededor de 3 meses. Aquel tiempo debió funcionar como refugio, un espacio para asimilar lo vivido antes de volver a Nazaret, donde la realidad social la esperaba sin contemplaciones. Y cuando regresó, el conflicto que el relato venía preparando estalló en silencio. Su embarazo ya no podía ocultarse. José lo advirtió, y el Evangelio de Mateo resume el drama con una precisión sobria. Antes de que convivieran, se halló que ella había concebido. Para José, desde un punto de vista humano, la situación era incomprensible. María estaba embarazada, y él sabía que el hijo no era suyo. La ley le ofrecía opciones. La indignación pública estaba al alcance de la mano. Podía denunciarla, proteger su honor y exponerla. Pero Mateo revela algo decisivo sobre su carácter. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La justicia de José no es dureza sin compasión, es rectitud atravesada por misericordia. Pensó en retirarse sin escándalo, en no destruirla, en soportar él mismo el peso de una separación discreta. Y cuando su decisión ya parecía tomada, intervino nuevamente lo inesperado.
un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que no temiera recibir a María, porque lo concebido en ella era del Espíritu Santo. José también tuvo que obedecer sin controlar del todo lo que obedecía. Y obedeció. La grandeza de José en el relato no está en el protagonismo, sino en su disposición a hacerse cargo de una historia que no diseñó. Aceptó a María, aceptó al niño y aceptó un papel silencioso dentro de una misión que lo superaba. En su mundo, eso también tenía costo, pero eligió permanecer. A partir de entonces, la pareja entró en una etapa nueva. Y cuando parecía que por fin podrían establecerse, la política imperial volvió a irrumpir en sus vidas. Un decreto de Augusto ordenó un empadronamiento. Para Roma era un acto administrativo. Para la gente común, una carga. Había que registrarse, desplazarse, obedecer. José, por pertenecer a la casa de David, debía ir a Belén, en Judea. Así, María, ya avanzada en su embarazo, tuvo que emprender un viaje difícil desde Nazaret hasta Belén. Más de 100 kilómetros por caminos arduos en las últimas semanas de gestación, dependiendo del ritmo del cuerpo, del clima, del terreno y de la prudencia necesaria para no exponerse demasiado. El contraste es notable. Mientras los poderosos organizaban censos para contar súbditos, una joven embarazada avanzaba lentamente hacia el lugar donde nacería el niño que transformaría siglos de historia. Belén estaba llena cuando llegaron. El relato de Lucas lo dice con sencillez. No había lugar para ellos. Y allí, en condiciones humildes, María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No es solo una imagen piadosa, es una afirmación de contexto. El nacimiento ocurrió en precariedad, sin palacio, sin resguardo digno, sin la solemnidad que el mundo reserva para los nacimientos de quienes ejercen poder. El inicio de esa vida estuvo marcado por la pobreza material y por la ausencia de reconocimiento público. Y, sin embargo, el relato contrapone a esa precariedad una revelación. Mientras el niño nace lejos del centro, unos pastores reciben el anuncio. No sacerdotes, no gobernantes, no escribas de la corte. Pastores, hombres de trabajo rudo, acostumbrados a la intemperie. Otra vez los márgenes son los primeros en enterarse. María, en medio de todo aquello, aparece contemplando y guardando. Lucas deja una frase que la define con precisión. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No se presenta como alguien que lo comprende todo. Se la muestra como alguien que observa, retiene, relaciona, medita. Su fe no es estridencia, es profundidad. Pero la maternidad de María no iba a desarrollarse en calma. El nacimiento de Jesús despertó pronto la violencia del poder. Herodes, inquieto por los rumores sobre un niño asociado a promesas de realeza, reaccionó con miedo político. Y el miedo del poder, cuando se siente amenazado, suele transformarse en crueldad. La familia tuvo que huir a Egipto. Ese dato, breve en el Evangelio, encierra una experiencia tremenda. María pasó de la anunciación a la sospecha, del embarazo al viaje, del parto en precariedad al exilio. Su maternidad comenzó entre desplazamientos, peligro y desarraigo. Debió proteger a su hijo lejos de su tierra, en un territorio extraño, hasta que la muerte de Herodes permitió el regreso. Cuando finalmente volvieron, se establecieron de nuevo en Nazaret, y allí empezaron los largos años ocultos de la infancia y juventud de Jesús. Los evangelios dicen poco sobre ese periodo, pero lo poco que dicen basta para imaginar un hogar modesto, lleno de trabajo y de rutina. Nazaret seguía siendo la misma aldea, las mismas colinas, las mismas casas de piedra, los mismos vecinos. En ese ambiente creció Jesús.
Y María, como toda madre judía de su tiempo, fue decisiva en su formación. Ella le enseñó las primeras palabras, le transmitió las oraciones fundamentales de Israel, le hizo oír el Shema, le enseñó la memoria de Abraham, de Moisés, de la Pascua, de los profetas. Le mostró, no solo con palabras, sino con hábitos, cómo se vive una fe encarnada en lo cotidiano. La educación no ocurría en un aula moderna, ocurría en el hogar, en la mesa, en el descanso del sábado, en la corrección paciente, en la manera de afrontar la escasez, en la fidelidad a las costumbres, en la repetición de gestos que terminan formando el alma. Jesús también habría aprendido el oficio de José. Marcos conserva una referencia elocuente cuando la gente de Nazaret pregunta: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Esa frase contiene una vida entera de trabajo silencioso. Antes de ser reconocido como maestro, Jesús fue conocido por sus manos. Y María estuvo allí durante todo ese tiempo. Su vida no transcurría entre escenas milagrosas permanentes, sino entre quehaceres, hijos, comidas, organización del hogar, vínculos familiares y responsabilidades continuas. Los evangelios mencionan también hermanos y hermanas de Jesús, lo que muestra una casa viva, llena de movimiento y exigencias. Notemos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Amados hermanos, la mujer que la tradición luego elevaría a una imagen casi estática vivió, en realidad, la densidad concreta de una madre de aldea. Sin embargo, incluso dentro de esa aparente normalidad, hubo momentos en los que el misterio volvía a asomar con fuerza. Uno de ellos ocurrió cuando Jesús tenía 12 años. Durante una peregrinación a Jerusalén por la Pascua, el niño permaneció en el templo sin que sus padres lo advirtieran al principio. Cuando al fin lo encontraron, estaba dialogando con los maestros. María lo buscó con la angustia de cualquier madre que pierde de vista a su hijo en medio de una multitud. Su reproche no es teológico, es maternal. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La respuesta de Jesús abrió una distancia nueva. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El relato añade, otra vez, que su madre guardaba estas cosas en su corazón. Esa insistencia no es casual. Muestra a una mujer que acompaña un misterio que no domina, una mujer que ama, protege y observa cómo el destino de su hijo se vuelve progresivamente más grande que la vida doméstica que ella puede ofrecerle. Con el paso de los años, esa tensión se hizo inevitable. Jesús creció. El niño de Nazaret se convirtió en hombre, y en algún momento dejó la vida oculta para iniciar su ministerio público. Para entonces, José ya no aparece en los relatos. La ausencia prolongada de su nombre ha llevado a muchos estudiosos a pensar que murió antes del comienzo de la predicación de Jesús. Si fue así, María conoció también la viudez. En el mundo antiguo, la viudez era una experiencia dura. No solo por el duelo afectivo, sino por su dimensión económica y social. La estabilidad de una mujer estaba profundamente ligada a la estructura familiar. Quedar viuda implicaba vulnerabilidad. El cuidado pasaba entonces a los hijos, especialmente al primogénito. Jesús, como hijo mayor, debió cargar durante años con responsabilidades concretas sobre el hogar. Antes de recorrer Galilea como predicador, seguramente trabajó para sostener a su familia. Esa dimensión suele olvidarse, pero es importante. La historia espiritual no flota fuera de las obligaciones materiales. María, ya viuda, vio cómo su hijo se alejaba de la vida ordinaria de Nazaret para entrar en una misión pública.
Uno de los momentos en que madre e hijo vuelven a encontrarse en el centro del relato sucede en una boda, en Caná de Galilea. Allí se acabó el vino. María se acercó a Jesús y le dijo simplemente: «No tienen vino». Es una frase breve, casi doméstica, pero reveladora. Ella ve la necesidad antes que otros, intercede sin grandilocuencia, no da órdenes, no dramatiza, no se exhibe. Advierte una carencia y la presenta. La respuesta de Jesús indica que su hora aún no había llegado plenamente, pero María, con una confianza serena, dice a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». Es una escena pequeña y enorme al mismo tiempo. Hay intimidad familiar, hay inicio de revelación, hay una madre que comprende que su lugar ya no consiste en dirigir el curso de la historia, sino en señalar hacia su hijo. A medida que el ministerio avanzó, también creció la oposición. Las multitudes aumentaron, los rumores se multiplicaron, los sectores religiosos más influyentes empezaron a verlo como una amenaza. La misión de Jesús ya no podía desarrollarse sin conflicto. Y María, aunque no siempre esté en primer plano, quedó inevitablemente alcanzada por esa tensión. Hasta que llegó Jerusalén, hasta que llegó la cruz, ese fue el momento más oscuro de su vida. La historia, que había empezado con una promesa en Nazaret, llegó a un monte de ejecución fuera de la ciudad santa. El hijo que había llevado en su vientre, al que había alimentado, enseñado y acompañado, estaba siendo crucificado por el poder romano. La crucifixión no era solo muerte, era humillación pública, dolor prolongado, advertencia política. Roma la utilizaba para aplastar cualquier desafío y exhibir su dominio. Que María estuviera allí, junto a la cruz, dice mucho sobre su fortaleza. No huyó, no desapareció, permaneció. El Evangelio de Juan la presenta de pie, cerca del lugar del suplicio. La imagen tiene una densidad inmensa. Una madre mirando a su hijo atravesar el sufrimiento extremo mientras soldados vigilan. La multitud murmura y el cielo parece cerrarse. Allí, en medio de su agonía, Jesús la miró, y al ver también al discípulo amado dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Incluso en ese momento se ocupó de ella. El gesto revela algo profundamente humano. Jesús no solo muere como condenado político y figura central del relato cristiano, muere también como hijo que sabe que su madre viuda necesitará amparo. Con esas palabras la confía al cuidado de Juan y, al mismo tiempo, reconfigura los vínculos de la nueva comunidad naciente. Después, Jesús murió. Para María, ese instante debió atravesar todo lo anterior: la Anunciación, Belén, el exilio, Nazaret, el templo, Caná. Todo convergiendo en la visión insoportable de una madre que ve morir a su hijo. Pero el relato cristiano no termina allí. Después de la resurrección y de la ascensión, María aparece de nuevo, esta vez entre los discípulos, en oración. El libro de los Hechos la muestra dentro de la primera comunidad creyente. No ocupa un trono, no preside como figura política. Está orando con los demás, perseverando junto a ellos, esperando la promesa del Espíritu. Es una última imagen profundamente coherente con todo lo anterior. La joven de Nazaret que aceptó sin comprenderlo todo. La madre que guardó y meditó. La mujer que sufrió, viajó, crió, perdió, resistió y permaneció. La creyente que siguió estando allí. Después de eso, la Escritura guarda silencio. No obstante, la tradición cristiana conservó diversos recuerdos sobre los últimos años de María. Algunos relatos antiguos la vinculan con el apóstol Juan, recordando las palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz, cuando confió el cuidado de su madre a uno de sus discípulos más cercanos.
Según esa memoria, María habría vivido bajo su protección después de la muerte y resurrección de Jesús. Otras tradiciones sitúan sus últimos años cerca de las primeras comunidades de creyentes, especialmente en Jerusalén, donde los discípulos comenzaron a reunirse y a anunciar el mensaje que había surgido tras la resurrección. Con el paso del tiempo también apareció una tradición que la relaciona con la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, lugar donde algunos textos antiguos ubican al apóstol Juan durante su vida posterior. Los textos bíblicos no describen con detalle el final de su vida, por lo que estas memorias pertenecen más al terreno de la tradición que al de la narración directa de los evangelios. Sin embargo, más allá de la exactitud de cada versión, lo verdaderamente significativo no está en reconstruir cada momento final, sino en comprender el camino que recorrió. Antes de convertirse en una mujer de inspiración, María fue una mujer real del siglo I. Una joven galilea nacida en un entorno humilde. Una esposa que tuvo que atravesar el peso de la sospecha en una sociedad donde el honor familiar era esencial. Una madre que dio a luz en condiciones precarias, lejos de la seguridad de su hogar. Una exiliada que tuvo que abandonar su tierra para proteger la vida de su hijo. Una mujer que sostuvo su hogar mediante el trabajo cotidiano, silencioso y constante, que raramente aparece en los relatos históricos. Una viuda que continuó adelante en medio de las responsabilidades de la vida familiar. Y una creyente que, aún sin comprender plenamente cada acontecimiento que la rodeaba, eligió confiar. Esa es quizá una de las claves más profundas para acercarnos a su historia sin idealizaciones innecesarias. Su grandeza no aparece separada de la dureza de la vida, sino precisamente dentro de ella. María no vivió fuera del dolor, de la incertidumbre, ni de las exigencias concretas de su tiempo. Vivió dentro de todo eso. Y desde ese lugar el de la vida común, el de la fragilidad humana y el de la fe cotidiana, respondió con fidelidad. Con esto, hermanos amados, llegamos al final de este estudio bíblico. Si este video ha sido de bendición para su vida, les invito a darle me gusta, ya que eso ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que también necesitan escuchar y aprender de las enseñanzas de la palabra de Dios. Asimismo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que estemos publicando un nuevo video. Con estas palabras me despido por hoy. Dios les bendiga.